En ocasiones no puedo más que estar fascinado con la manera que Dios nos deja entender su palabra. Y le voy a explicar. Dios nos dice que Él es un pastor. Y cuando nos ponemos a pensar esto, fíjese nada más, vamos a entenderlo todo. Un pastor es más alto que las ovejas. Entonces el pastor tiene una visión más allá. El pastor siempre va a guiar de día a sus ovejas a donde puedan comer. Es decir, ninguna oveja se tiene que esforzar por alimentarse. El pastor todo el día y toda la noche está al cuidado de que a sus ovejas no les pase nada. Incluso dice la Biblia que David, cuando era pastor, peleaba con osos y con leones porque los defendía a sus ovejas de los osos y de los leones. El pastor va a mover a sus ovejas y va a estar al pendiente de ellas, y si una de ellas se extravía, la va a sacar de los matorrales y la va a llevar a un lugar seguro, va a sanar sus heridas porque le interesa que siga creciendo. Y aquí es en donde se vuelve algo interesante, que siga creciendo. Muchas veces usted y yo nos acercamos a Dios con una intención de ovejas, pero realmente tendríamos que pensar que somos cabritos, porque todas nuestras oraciones se terminan en me, como si baláramos. Dame, ponme, quítame, hazme, ponme, ¿no? Pero fíjese nada más que Dios tiene un concepto tan especial de las ovejas, que hay veces que deberíamos de aprender a escucharlo y de tener un interés en seguirlo. Porque si el estar bajo el cuidado de un pastor incluye alimento, seguridad, descanso, cosas sanas, ¿qué mejor lugar podríamos tener para estar? Amados, buenos días, ¿cómo están? Qué gusto saludarlos, y creo que algo tengo mal. Últimamente se me están haciendo muy largas las introducciones, pero espero que le guste. Qué importante es pensar que Dios quiere que empecemos por ovejas, porque ovejas solamente es el punto de entrada a nuestra relación con Él. La Biblia dice que un día llegaremos a ser coherederos, o sea, pasamos por un montón de etapas: ovejas, siervos, amigos, hijos, coherederos. Pero dice, empieza por ahí. Y estamos hablando esta semana, basados en este meme, en donde hay una persona que está tocando el piano y aparentemente no es buena. Y llega alguien y le dice, detente, no eres bueno. Y la persona le dice, si me detengo, nunca seré bueno. Y muchas veces, amados, ustedes y yo solemos tener esos frenos. Y solemos, ahora sí que nos posicionamos en esa persona que dice, detente porque no eres bueno. Cuando Dios pues nos conoce, o sea, Dios no tendría nada que pedirnos más que lo siguiéramos. Pero fíjese, hay gente que se atreve a decir, es que ¿por qué si Dios es bueno esto? ¿Y qué si Dios es bueno es esto? Pero uno de los mayores frenos que usamos normalmente es este: no sé cómo escuchar la voz de Dios. Y ahí es en donde la gente dice, se detiene, porque no es bueno escuchando la voz de Dios, porque no es bueno porque cree que no está en el nivel de lo que Dios espera, no es bueno porque se compara con otras personas. Y yo me pongo a pensar, y esto es algo que me impacta constantemente: todo lo que hace Dios a lo ancho y a lo largo de la Biblia, amados, es hablar. Dios habla, y no importa a qué parte de la Biblia usted se vaya, Él sigue hablando, y nosotros nos frenamos porque nos consideramos incapaces de escuchar la voz de Dios. Se lo decía hace un par de días, y le mando un gran saludo y un abrazo a esta persona con la que estuve platicando, que me dijo, oye, pues es que yo no logro escuchar la voz de Dios. ¿Sabes qué? Y le dije, lo único que necesitas hacer ahorita por el momento es cambia de la versión de la Biblia. No lo quiero exponer aquí, pero él sabe quién es, y se lo dije con mucho cariño, porque hay veces que nosotros tenemos que tener una conciencia clara. Dios nos va a hablar. Y mire, esto es así para que entendamos el corazón de Dios. En el libro de Hechos
está esta escena en Pentecostés, cuando viene el Espíritu Santo, y entonces todas las personas que estaban ahí, de repente empiezan a hablar de parte de Dios, empiezan a profetizar en diferentes idiomas. ¿Qué quiere decir esto? Que Dios les dio a cada uno capacidad de hablar de acuerdo al público que tenían. Dios tiene la capacidad de transformarse. Dice también la Gran Comisión. La Gran Comisión dice, y estas señales seguirán a los que creen. Y dice, hablarán nuevas lenguas. Quiere decir, tendrán la capacidad de hablar de acuerdo al idioma de sus escuchas. Por eso también existen todos los días nuevas versiones de la Biblia, porque es el cumplimiento de lo que dice la palabra. Perdóname, pero así es. No hay otra manera de verlo y entenderlo. ¿Sí? Pero tenemos que entender esto. Dios nos va a hablar en idioma de ovejas. Y cuando Dios nos habla en idioma de ovejas es porque Él pretende hacerse nuestro pastor. Y la Biblia dice, amados, fíjense, dice, pero ustedes no me creen porque no son mis ovejas. Y lo dice, mis ovejas escuchan mi voz y yo las conozco y lo más importante, ellas me siguen. Si usted quiere escuchar la voz de Dios para un capricho, Dios no concede caprichos. Y si usted lee la Biblia, búsquele. No concedió un solo capricho. Y en los miles y miles de años que tiene el hombre sobre la tierra, porque Dios lo puso en la tierra, no ha concedido caprichos. Hay veces que los hombres nos salimos con la nuestra por nuestro capricho, pero no tiene nada que ver con Dios. Y aquí dice, Dios conoce a sus ovejas y ellas conocen su voz y le siguen. Entonces, ¿quiere usted escuchar la voz de Dios? Está bien fácil. Aquí está. No hay otro lugar en donde esté la voz de Dios. Aquí. ¿Y qué tiene que hacer usted? Bien fácil. Mire, la agarra, la cierra, la vuelve a abrir y empieza en la primera página. Y luego se sigue la segunda. Y así le sigue hasta que llega acá atrás. Y va a haber un momento en el que se va a hacer usted tan familiar con la voz de Dios, tan familiar con la voz de Dios, que no va a poder dejarlo de escuchar y no va a poder dejarlo de ver en todo lugar. Pero hay un objetivo y lo veíamos ahorita en la cita de Juan 10. Mis ovejas escuchan mi voz y yo las conozco y ellas me siguen. Si usted quiere conocer a Dios es porque lo va a seguir. Si usted va a leer la Biblia como si fuera un libro cualquiera, está perdiendo su tiempo. Pero todos en algún momento hemos buscado la voz de Dios. Todos hemos buscado su ayuda. Todos hemos necesitado de Dios. Y hay veces que nos desesperamos porque no le escuchamos. Porque como dice Santiago en su epístola, piden y no reciben porque no saben pedir, porque piden para gastar. Y Dios dice, no, yo no te voy a dar para gastar, yo te voy a dar para que vivas una vida de abundancia constante. Entonces, amados, yo creo que tenemos que dejar de ser la persona del meme. Tenemos que dejar de pensar que somos la persona que dice, detente, no eres bueno. Y que podamos insistir y decir, si me detengo, nunca seré bueno. Si usted está interesado en conocer a Dios, escríbame, hábleme. Hay muchas maneras de contactarme. Yo le regalo a usted una Biblia con un lenguaje sencillo. Se la mando hasta su casa sin ningún problema. Va a ser un privilegio hacerlo. Con tal de que usted decida agarrar su Biblia en la primera página y darle, sabiendo que usted va a aprender a conocer la voz de Dios y que inevitablemente lo va a seguir, porque en Él hay alimento seguro, hay descanso, hay seguridad y hay una vida plena. Nos vemos el lunes, amados, que Dios les bendiga. Ha sido un privilegio.